todo lo que está pasando afuera, todo lo que está pasando en el mundo, estamos viendo que es una lucha muy fuerte, una lucha espiritual. Detrás de todo lo que se ve, sabemos que hay algo espiritual. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Así es de que, si ustedes se dieron cuenta, últimamente, ahora con lo de las elecciones de Estados Unidos, pudimos ver eso. Los medios de comunicación nos transmiten lo que ellos quieren que nosotros sepamos. Pero si nosotros vemos atrás de todo ello, de todo lo que se está comunicando, podíamos observar que era una lucha espiritual muy fuerte. A mí me llamó la atención cuando pasan todos los proyectos que tenía los demócratas, ¿sí?, representados por Kamala, y eran proyectos satánicos, ¿sí? O sea, aquí lo podemos hablar, sabemos que él es quien pone todo eso, ¿no? La ideología de género, el aborto, o sea, una de las tres cosas que se votaron fue a ver quién estaba a favor del aborto a nivel nacional. Y vemos lo que había detrás de los republicanos, de Trump, y él realmente quería salvar de todo eso al pueblo de Estados Unidos. Cuando fue su atentado, yo sentí en el corazón que Dios lo salvó. Yo sentí que había algo detrás de ese movimiento que hizo de milímetros para que la bala pasara rozándole la oreja. Y yo creo que es porque Dios nos tiene un tiempo de gracia. Porque Él, dentro de todo, en primer lugar, cuando dio su discurso, dijo que Dios lo puso ahí. Reconoció que Dios había hecho la obra para que Él pudiera estar ahí. Así es de que vemos cómo esto es una lucha espiritual. Como nos decía nuestro pastor hace rato, viene muy fuerte la ideología de género, lo que se firmó, ¿sí? Terrible lo que firmó nuestra presidenta. Y eso nos habla que nosotros como iglesia debemos estar unidos. Es muy importante la unidad de la iglesia. En el resultado de las votaciones de Estados Unidos, yo escuché hablar unos pastores que se unieron en oración para que Dios tomara el control de esas elecciones. Y vemos el resultado de esa unión de esas iglesias en Estados Unidos, y yo estoy seguro que también en México y en muchas partes del mundo se unieron para que eso sucediera. Entonces eso me confirma lo que Dios me habló en la semana, que yo viniera a compartir con ustedes, que es sobre la unidad. En el capítulo 17 del libro de Juan, es un capítulo muy padre, para mí me bendice mucho este capítulo, pero también es impresionante cómo Dios nos habla de distintas maneras, y ahí, aparte de que Jesús está a punto de ser entregado para sufrir todo el castigo que nosotros merecíamos, se toma un tiempo para orar por ti y por mí. Eso a mí me bendijo mucho porque Él habla de sus discípulos y habla de los discípulos que van a ser esos discípulos. Entonces, nosotros somos discípulos de esos discípulos. 2000 años después estamos aquí recibiendo de la palabra de Dios por aquellos 12 discípulos que Jesús dejó. Y eso también nos habla de unidad. En el versículo 20 de este capítulo de Juan 17, Jesús dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos que tenía enfrente, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Ese eres tú. Jesús estaba orando por ti antes de ser entregado. Y en el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí Dios nos está llamando a la unidad, que debemos de ser una iglesia unida. La palabra unidad significa propiedad de todo ser, en virtud de lo cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de tener siempre nuestra misma esencia, no debe ser dividida. Actualmente, allá afuera, hay muchas filosofías, hay muchas cosas que se hablan, muchas cosas que la gente anda diciendo, creyendo que es la verdad. Pero nosotros sabemos que Jesús es la verdad, porque así lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo doy gracias a Dios porque estamos en una iglesia donde siempre se ha compartido con el fundamento de la verdad de la palabra. Allá afuera hay filosofías de que somos el centro del universo y que todo gira alrededor de nosotros y que tú eres lo máximo, de lo más máximo que hay, de lo más. ¿Sí? Pero no es así. Y por eso el mundo se está perdiendo, por eso el mundo se está destruyendo. Por eso no debemos de perder esa esencia de lo que Jesús dejó, de lo que Jesús enseñó. La unidad es la propiedad de todo aquello que existe de manera singular, que no puede ser dividido sin alterar o destruir su esencia. Nosotros como iglesia no debemos de permitir que entren filosofías, ideologías adentro de la iglesia. Por eso cuando estaba hablando el pastor, yo dije esto es de Dios, porque eso es lo que no debemos de permitir, que entre a nuestras iglesias, esa ideología. En las escuelas, el año pasado se hizo un estudio sobre los libros de texto, y fue un estudio con resultados terribles de lo que quieren inculcarle a nuestros hijos y que les están inculcando. Por eso nosotros como papás tenemos esa responsabilidad de saber qué ven, qué oyen, qué leen, con quién hablan y qué hacen nuestros hijos. Aquí en la iglesia tenemos saetas, vasijas, productivos, uniproductivos, para que nuestros hijos estén guardados y que estén escuchando la misma esencia, que estén escuchando la misma verdad y que se paren ellos en esa verdad y que caminen con esa verdad que es la palabra de Dios. Ahorita escuchamos el testimonio de una semillita y me bendice mucho, que eso es lo que estamos sembrando en ellos y eso es lo que nos debemos de preocupar por sembrar en nuestros hijos. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, no dejar que eso entre a nuestras vidas, que esa ideología entre a nuestra iglesia. En este versículo podemos ver cuatro principios, 4 cosas que Jesús nos quiere enseñar. En primer lugar, la unidad entre Jesús y el Padre. Jesús nos habla sobre su relación íntima con Dios Padre, indicando que Él es uno con el Padre. Esta unidad es una manifestación de su divinidad y de la misión que ha cumplido en la tierra. Dice, para todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Aquí vemos cómo Jesús nos muestra y nos enseña que Él en todo momento en su ministerio estuvo haciendo la voluntad del Padre. Estuvo con el Padre y dependía del Padre. Y eso es lo que y eso quiere que nosotros lo aprendamos de ellos. En Juan 1:1 vemos cómo habla de esa unidad. Dice que esa unidad está desde el principio, desde el inicio del mundo. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí vemos la unidad que hay de Dios de Jesús con el Padre,
y con su espíritu. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Para poder soportar todas las anomalías que hay allá afuera, no hay mejor cosa que estar unidos como iglesia, unidos como lo que somos, como el cuerpo de Cristo. También nos muestra, como punto número 2, la unidad de los creyentes. Jesús también ora por sus discípulos, pidiendo que todos sean uno, así como Él y el Padre son uno. Esto resalta la importancia de la unidad entre los seguidores de Cristo para reflejar la naturaleza del amor y la relación entre Jesús y Dios. Esto resalta la importancia de la unidad entre los seguidores de Cristo para reflejar la naturaleza del amor y la relación entre Jesús y Dios. Sabemos que Dios es la máxima expresión de amor porque nos dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para que tú y yo fuésemos salvos. No hay otra expresión de amor más grande que esa, que dar la vida de un hijo para que tú y yo seamos salvos. Así como todo lo que creó, toda la naturaleza, todo eso lo creó por amor para nosotros, para que lo disfrutemos. Pero en esa unidad que vemos entre Jesús y el Padre, quiere que nosotros la tengamos entre nosotros. El modelo de Jesús nos ha venido a bendecir en esta iglesia, haciendo líderes y haciendo discípulos. Y eso es una forma de estar en unidad. Vemos cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios a través de nuestros pastores puso eso en su corazón y hemos visto que es de mucha bendición. Por eso los que estamos como líderes, apenas levantamos a la generación 14 de líderes, deben tener esa unión con sus discípulos. Nosotros que ya estamos un poquito más adelante, pues también debemos de tener esa unión con nuestros discípulos y hacerlo con amor. Hay que darles vara con amor. Bueno, consejos con amor. Consejos para que no se espante. Por eso en Juan 17:21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros estamos unidos a Dios, cuando nosotros estamos unidos al Padre a través de Jesucristo, a través de su palabra, cualquier situación, cualquier problema que tengamos nosotros, sabemos que va a haber una respuesta y sabemos que va a haber un camino que nos va a llevar a un final feliz, a un final de acuerdo al corazón de Dios. No debemos de perder de vista que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es el tercer principio. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así es de que cuando estés pasando una situación complicada, primero pregúntate, ¿qué me quiere enseñar Dios a través de lo que estoy pasando? ¿De qué me quiere hablar? ¿Qué es lo que yo necesito aprender? ¿O qué es lo que necesito yo soltar de mi vida para poder crecer, para poder salir adelante? Al estar unido con Dios sabemos que así veamos todo gris, pero es parte de su plan perfecto porque viene algo brillante, viene algo donde todas las nubes se van a ir y vamos a poder ver esa luz. Al estar unido con Dios a través de Jesucristo, cualquier paso que demos va a ser un paso hacia adelante. Como dicen por ahí, para atrás ni para tomar vuelo. Todo va a ser hacia adelante en Cristo Jesús. Cuando yo llegué a trabajar a la Secretaría de Infraestructura, es un testimonio, todo lo vi gris, bueno, a veces negro. Fue una lucha espiritual muy fuerte
Y yo le decía, y hubo un momento en que yo sentí en mi corazón que dije, esto no es de Dios. O sea, ¿cómo Dios me va a traer a pasar todo esto? A sufrir todo esto. Pero Dios siempre pone gente en nuestro camino y consejos muy acertados. Yo le hablé al pastor y me dijo, no, te das la vuelta y te regresas. Yo esperaba escuchar la voz de mi pastor que me dijera, no, sí, hijito, ven aquí, ahorita yo te voy a apapachar. No, me dijo, te das la vuelta y te regresas y pides perdón. Entonces dije, bueno, a lo mejor el pastor se equivocó, entonces le hablé a Memo. Y Memo, con un poquito de más sutileza, me dijo lo mismo. Pues te das la vuelta y te regresas. Pero me di cuenta cómo Dios trabajó en mi corazón. Necesitaba yo soltar muchas cosas, aprender muchas cosas, pero lo que me enseñó Dios fue que lo tenía que poner en primer lugar a Él. Que Él era el que me iba a dar la sabiduría, que Él era el que me iba a dar las fuerzas, que Él era el que me iba a abrir las puertas, que Él era el que me iba a cerrar las puertas que no tenían que abrirse. Entonces aprendí que debía dejar mi vida en sus manos y estar unido con Él, para que fuera todo esto diferente. Y ahora me siento como pez en el agua ahí donde estoy. Bueno, que luego salimos muy tarde, pero bueno. Da testimonio al mundo. La unidad es un testimonio ante el mundo. La unidad entre los creyentes es presentada como un testimonio a la humanidad. Jesús dice que el ser uno, el mundo reconocerá que Él ha sido enviado por el Padre, mostrando que la unidad en la fe puede ser un poderoso testimonio del amor de Dios. El ser uno, el tener esa unidad como iglesia, muestra el amor de Dios, muestra el poder de Dios y sobre todo muestra el amor de Dios. Por eso nosotros, si tienes algo en contra de tu hermano, pues ve y dile, para aclarar las cosas y que sean perdonadas. Todos somos diferentes, todos pensamos de diferente manera, pero cuando ponemos la palabra en medio de todo eso, eso es lo que nos debe de guiar. Ahí es a donde dejamos mis pensamientos, mis convicciones, mi carácter, mi genio, mi todo, porque ponemos la palabra en medio. Así es como debemos de caminar como hijos de Dios, con la palabra en medio de nosotros, con la palabra enfrente de nosotros. Por eso hoy, si he hecho algo incorrecto enfrente de todos ustedes, les pido perdón y que me lo digan, porque hay veces que hacemos cosas o decimos cosas que no pensamos. Perdóname, Mau. Sí, él sabe de qué le estoy pidiendo perdón. El otro día le di un coscorronazo, pero creo que se lo doy muy duro. Pero él es mi hermano y sé que ahí estamos. A veces por querer, piensa uno que hace uno el bien, puede uno decir cosas que pueden dañar el corazón de otro. Así es de que, pues perdónenme si en algo les he hecho incomodar o hecho daño. Debemos de tener un corazón perdonable, debemos de tener esa fortaleza para ir y reconocer nuestros errores, porque debemos de ser una iglesia unida, una iglesia fortalecida en la unión con Cristo y con Dios, para soportar los embates que hay allá afuera. El testimonio al mundo de unión. El día de ayer, los jóvenes, encomendados por Yeshua, por Jonathan, por varios jóvenes de acá, por Fernando, organizaron un equipo de fútbol y se llama El Manantial. Y Norberto no me podrá dejar mentir,
de que se ven diferentes. Transmiten una luz, transmiten una paz jugando los niños, jugando los jovencitos, y tú los ves con ese ánimo que tienen para divertirse, para hacer deporte, y tú ves al equipo contrario, todos de malas, todos enojados, y tú ves a nuestros niños como corren, van, vienen. Ayer yo los veía desde afuera y yo veía una luz en ellos. Y al final, por ejemplo, del partido pasado, aunque se perdió, los contrarios fueron a felicitarlos, fueron a saludarlos, fueron a despedirse de ellos, porque ellos ven algo diferente en ellos. En este partido se les dijo que fueran con el contrario a despedirse de ellos, a darles las gracias, y se ve, cuando le dan la mano, se ve la cara del contrario, cómo recibe más que un saludo o más que un agradecimiento, recibe algo especial. Eso fue de mucha bendición para mí, el ver la mano de Dios en ellos, pero es porque están unidos los jóvenes, y ver la unión que ellos tienen también, cómo se llevan, cómo se hablan. No hay groserías, no hay malas palabras, y del otro lado se dicen de groserías, se dicen de cosas, ¿sí? Es una bendición verlos, es una bendición dar ese testimonio al mundo de esa unión que hay en la iglesia. Otro principio es ver la gloria de Dios. En este pasaje también menciona la gloria que se comparte entre el Padre y el Hijo. Jesús habla de la gloria que tuvo con el Padre antes de la creación del mundo, resaltando su divinidad y su misión redentora. Cuando Jesús da la vida por nosotros, cuando Jesús resucita, Él muestra la gloria de Dios, Él muestra que Dios es todopoderoso, Él muestra que Dios tiene el control de todo, que Dios cumple sus promesas. Dios dijo y resucitará al tercer día, y resucitó al tercer día. En la unidad se puede mostrar la gloria de Dios. En la unidad resplandece esa luz de Dios. Dice Juan en el versículo 21 del capítulo 17, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Nosotros debemos de tener esa unión con Jesús, esa unión con Dios, para que a través de nosotros veamos la gloria de Dios. A través de su iglesia glorifiquemos a Dios en esa unión. En Juan 17 nos hace un llamado a la unidad, no solo de la fe, sino también en el amor y en la misión de llevar el mensaje de Cristo al mundo, reflejando la relación que existe entre el Hijo y el Padre. Y esta enseñanza nos debe de dejar que esa unión con Jesús, a través de Jesús con Dios, es lo que nos va a llevar a su reino, es lo que nos va a llevar a un camino seguro y es lo que nos va a guardar de todo el mal que hay allá afuera. También en este capítulo dice Jesús, no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de estar aquí. Nosotros no podemos, no, pues mejor ya que nos lleve, ¿no? Pues ya está la cosa tan fea que mejor nos lleve. No, porque nosotros somos esa luz, somos ese reflejo de Dios en la tierra. Esa es la visión que tiene el manantial, de crear líderes con una autoridad espiritual para establecer el reino de Dios en la tierra. Así es de que en este mundo, en estos momentos, en esta etapa de tanta tribulación, de tantas cosas que están pasando allá afuera, nosotros somos esa luz, nosotros somos esa esperanza, nosotros somos el reflejo de Dios en la tierra. Pero para eso debemos estar nosotros unidos con Él.
La unidad de la iglesia es fundamental y les voy a dar con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, que estoy viendo el tiempo a ver cuántas llego a dar. Bueno, vamos a dar 4 razones, porque no hay más tiempo. La unidad de la iglesia es fundamental porque da testimonio al mundo. La unidad entre los creyentes es un poderoso testimonio de amor, es un poderoso testimonio del amor de Cristo hacia los hombres. Vamos a leer Juan 13 en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La unidad de la iglesia tiene que ser testimonio en el mundo. Nosotros como iglesia debemos de estar unidos en todo. Nosotros como iglesia debemos saber qué es lo que hace el compañero, a qué se dedica, qué vende, qué produce, qué necesidad tiene, si tiene un familiar enfermo, si tiene trabajo. Nosotros como iglesia debemos de saber para bendecirnos entre nosotros mismos. Si tú tienes una necesidad de oración, siempre el pastor hace el llamado de que te acerques a los que traemos este gafete y nosotros podemos orar por ti, podemos ver qué es lo que está sucediendo y podemos darte una palabra de esperanza. Tu líder de célula, tu líder de ministerio, también acércate a ellos, háblales, dile lo que te está pasando, dile a qué te dedicas. Que las necesidades que tengamos se cubran entre nosotros mismos. Si tú necesitas hacer un flete, ahí está Tomás, ahí tiene una camionetita, ¿sí? Bueno, y también dice la palabra que todos somos dignos de nuestro salario, ¿sí? Por eso es bendecirnos entre nosotros. Saber a qué te dedicas, saber qué haces, ¿sí? Si necesitas cortar tu jardín, ahí está Helio, ¿sí? Él te puede apoyar en eso. Cada uno tiene dones distintos, dones y talentos distintos para bendecir a su iglesia. Y dice la palabra que primero debemos de ver por los hermanos de la fe. La unidad de la iglesia es fundamental porque hay una fortaleza espiritual. La unidad de la iglesia fortalece el espíritu. La unidad ayuda a fortalecer la fe colectiva y a edificar la iglesia. Cuando los creyentes se unen, pueden apoyarse mutuamente, compartir recursos y crecer juntos en la fe. Dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración en unidad puede mucho. Si tú tienes una necesidad, acércate con nosotros para que estemos orando por ti, para que estemos orando por tu familia, por esa necesidad que tienes. A lo mejor no te podemos ayudar físicamente, pero sí espiritualmente, porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Confiemos en esa oración. Ten fe en que si nos unimos orando por tu necesidad, vas a salir adelante. La unidad en la iglesia es fundamental porque se cumple el propósito de Dios. En la palabra encontramos, la palabra nos enseña que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no serás del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Eso quiere decir que todos somos diferentes, pero todos tenemos algo especial que hacer dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la unidad. No es pensar todos igual. No es que todos seamos de acuerdo a una filosofía como lo quieren hacer allá afuera, sino que todos seamos una unidad en Cristo, porque Él es el cuerpo. Él es el cuerpo de la iglesia. Dice en el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Eso es importante, hay que aceptar la voluntad de Dios. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza al pie, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Así es de que nosotros tenemos el mismo valor, no por ser chicos, no por ser altos, no porque uno sea guapo, no porque otros sean feos, ¿sí? O si no me echo las porras, bueno, mi esposa me las echa. Todos somos diferentes, pero todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Por eso todos tenemos el mismo valor para Dios. Todos valemos igual. Así es chiquito, grandote, chinito, güerito, chaparrito, altito. Todos somos para Él igual. Dice en el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos somos especiales para Dios. Todos tenemos nuestra particularidad. Cada miembro tiene un papel y una función, y la unidad permite que el cuerpo de Cristo funcione correctamente. La unidad de la iglesia es fundamental, como número 4, para evitar divisiones y conflictos. La unidad de la iglesia es fundamental para evitar divisiones y conflictos. La unidad ayuda a prevenir divisiones que pueden causar conflictos internos. Filipenses 2, en el versículo 14, dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí nos exhorta a que no existan murmuraciones ni contiendas, que seamos sencillos. Somos hijos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Como la palabra es actual, estamos viendo una perversión allá afuera, estamos viendo cosas malas, cosas
que solamente pueden venir de abajo, ¿sí? Del enemigo. Y Dios nos está previniendo. Por eso deben de estar ustedes sin contienda. Debemos de ser sencillos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos la luz en todo eso malo y perverso que existe en el mundo. En el versículo 16, ahí en Filipenses 2, dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. No nos debemos de despegar de la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento diario. Ese debe de ser lo primero que hacemos: leer, leer y leer. Si algo que leíste tienes alguna duda, acércate a tu líder, acércate a tu pastor, acércate a nosotros y podemos nosotros ayudarte. Pero es muy importante que nosotros estemos leyendo la palabra, que sea nuestro alimento diario. Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nosotros debemos de sentir a Cristo en nuestro corazón. Todos los que estamos aquí debemos de sentir la gloria de Dios en nuestro corazón. Todos debemos de tener ese mismo sentir. Aquí en Filipenses Pablo nos exhorta a que la iglesia debe de tener el mismo sentimiento, el mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo siempre una misma cosa. Y por último, y eso porque ya se me va el tiempo, una iglesia unida es fundamental para la misión que se nos ha encomendado. Es un impacto en la misión, la unidad es un impacto en la misión. Una iglesia unida puede trabajar más eficazmente en su misión de evangelizar y de servir a la comunidad. La colaboración y el esfuerzo conjunto pueden tener un mayor impacto. Aquí se han hecho misiones, aquí se ha hecho lo de la obra, y en ese momento la iglesia trabaja junto con sus dones y talentos. La última que hicimos fue una iglesia a un lugar en Huachinango, a una comunidad en Huachinango, con el pastor Tommy, y vimos cómo la iglesia juntó sus dones y talentos y fuimos a servir, fuimos a bendecir a otros. Y esa unidad hace que la gente, pues todo lo reciba con gozo, la gente se sienta amada. Fuimos solamente a dar de lo mucho que Dios nos ha dado, lo fuimos a dar a esa gente que no conoce de Cristo. Hemos hecho lo de la obra y también vemos ahí cómo la iglesia se une y cómo gente sale muy bendecida. Esa es nuestra misión, dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y para que exista un impacto en eso, necesitamos estar unidos. Fomentar la unidad en la iglesia requiere humildad, requiere amor y disposición para escuchar, lo cual es esencial para el crecimiento espiritual y la misión que nos ha encomendado el Señor. Necesitamos nosotros ser una iglesia humilde, demostrar ese amor que Dios ha mostrado a cada uno de nosotros y sobre todo tener esa disposición de escuchar. Necesitamos tener un corazón enseñable. No todo lo sabemos, no por tener unos pasos adelante ya sabemos todo. Todo el tiempo estamos aprendiendo algo y de eso se trata la humildad, de que hemos sido capacitados
pero reconocer que nos sigue faltando capacitarnos más. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado, es una misma esperanza de vuestra vocación. En una misma esperanza de vuestra vocación, perdón. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y esto habla de unidad, de esa unidad con Jesús y de esa unidad con Dios. Hoy Dios nos manda a que seamos una iglesia unida para soportar, para repeler todo eso que está pasando allá afuera. Necesitamos ser unidos y eso nos va a dar una fuerza, pero unidos en Cristo Jesús. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, gracias papá por tu palabra, gracias papá porque tu palabra siempre es actual, es fiel y es verdadera. Y te damos gracias papá porque sabemos que se están suscitando cosas complicadas allá afuera y que tú quieres una iglesia unida, tú quieres una iglesia de acuerdo a tus principios, tú quieres una iglesia unida en Cristo Jesús, en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias papá porque nos has sembrado en una iglesia entendida, en una iglesia donde se predica tu palabra, en una iglesia donde se hace tu palabra, en una iglesia donde predicamos tu palabra. Gracias papá, y te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada miembro de esta iglesia, que somos parte de ese cuerpo, de ese cuerpo en Cristo Jesús, que cada uno con sus dones y talentos que tú nos has dado, tenemos que trabajar en esta iglesia. Tenemos que dar lo que tú nos has dado para que esta iglesia se fortalezca y esta iglesia siga creciendo como lo has hecho hasta el día de hoy. Te damos gracias papá, te doy gracias por la vida de nuestros pastores, porque ellos han sido diligentes y siempre han tratado de mantener la unión en ti de todos nosotros. Siempre han tratado de que tú seas ese centro, de que tú seas ese ejemplo para todos nosotros y para que todos nosotros estemos unidos en tu cuerpo, en Cristo Jesús. Te doy gracias papá por este tiempo, gracias por tu palabra, que sea una semilla sembrada en nuestros corazones y que dé fruto al 100%, que sea una palabra que podamos compartir en la semana, que podamos compartir con nuestros familiares o con la gente que lo necesite. Gracias papá porque sabemos que en tu corazón estamos nosotros. Gracias Jesús porque sabemos que antes de ser entregado y antes de recibir todo ese castigo que nosotros merecíamos, tomaste un tiempo muy especial para orar por cada uno de nosotros, porque sabías tú que íbamos a estar en este tiempo y en este lugar, y desde entonces ya estábamos en tu corazón. Yo te doy gracias papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.